allá, vamos siguiendo, seguimos todo el arco. El señor Cela, que como era de otro planeta, veía la Tierra desde la estratosfera. Esta fue la portada del anuario que hacía Carabias antes en el 92, que era el protagonista era Montoliu, claro. ¿Tú te acuerdas de Muletilla? De Justo de Ávila, que este fue mi antecesor en Radio Nacional. Esos son los originales, ¿no? Sí, sí. ¿Pero van a estar aquí toda la feria? Sí, sí, claro. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Presentarme a Ramón. A Ramón Polomar, otro oyente, un seguidor. Esto se conserva todos los días. Bueno. César. Gregorio. Barrera del año de la alternativa. ¿No tenías otra De este tengo varias, sí, pero es que esta me gustaba porque esta fue con nada, soltando el pincel, la mancha del agua que caía hacia las ondas y digo, hostia, qué de puta madre. No, de este sí, tengo otra que se publicó en ABC. Eso es. En color. Otra. Hermoso también cuando era más joven. Claro, es que estas son del año 95, que ya van teniendo, es el maestro Reus. Y este es un torero de Alicante. Pero no mira que la pose es tuya, ¿eh? Qué buena. Qué buena. Esta no lo había visto, esta la publicamos. No la había visto esta. Esta en Hogueras salió también, el año que se retiró. También estaba jovencito, ¿eh? Sí, claro, es que esto es del 2011. El 11. No llevaba el pelo como ahora tan largo. No, bueno, que también en el libro hay otra también con el libro alborotado, el pelo alborotado. Sí, pero ahora lo lleva todo para aquí detrás. Un sentico. Esta la hice un día mientras hablaba por teléfono, no sé qué me estaban contando de él y la hice, pues, que se nota que está hecha con un boli, un bic, y luego le puse por detrás la bandera, pero está hecha, es nada, en un folio que tenía allí delante con el boli. Y aquí ya paramos. Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda jornada con motivo del Día de la Afición que organiza la Diputación de Valencia en colaboración con la empresa de la Plaza de Toros de Valencia. Bueno, he de decirles antes que nada, antes de comenzar, que por favor todas las personas que se encuentren sentadas alrededor de las mesitas, allí en el gallinero, por favor, pues que se acercan aquí, más hacia la mesa, y de esa forma pues creo que le vamos a dar mucha más categoría al acto de esta noche, a los actos de esta noche, o de esta tarde-noche. Y antes de iniciar la presentación propiamente dicha del libro, Caricatoros, obra de Paco Delgado, he de decirles que yo no debía de estar en esta mesa hoy, porque realmente el puesto este lo tendría que ocupar el director de Asuntos Taurinos de la Diputación Provincial, pero en estos momentos se encuentra en una consulta médica y no ha podido venir. Es decir, que como siempre suele suceder en estos casos, me ha liado Paco Delgado para que esté sentado en esta mesa, una vez más. Dicho esto, me dicen que tengo que presentar a los verdaderos protagonistas de la mesa.
y la verdad es que a mí me entra un poquito de rubor tener que presentar nada más y nada menos que al maestro Luis Francisco Esplá, porque obviamente no necesita ningún tipo de presentación. Es más, él es el gran conocido de esta mesa y el resto pues somos prácticamente gente anónima. Es decir, yo creo que el que verdaderamente debía de presentarnos a nosotros es el maestro Esplá y no nosotros. Así no sé si dejarte el micro y presentarnos a nosotros, Paco, que debía ser lo normal, ¿no? Pero bueno, dicho esto, el libro Caricatoros, obra de Paco Delgado, tiene un principio, un final y digamos lo que es la molla verdaderamente del libro. El libro se abre con un paréntesis que es obra del maestro Esplá, de Luis Francisco Esplá, y que ha titulado su prólogo Ave Caricatoros. No me ha dado tiempo verdaderamente de leer tanto el prólogo como el epílogo de Ramón Palomar. Me gustaría haberlo hecho tranquilamente porque la verdad es que es un hermoso prólogo y del que he podido sacar pues no solamente algunas conclusiones, sino algunos párrafos que en él ha escrito el maestro Esplá. Ave Caricatoros es el título del prólogo, como digo, y da la bienvenida a este libro. Entre otras cosas, verdaderamente acertadas, todas ellas, de las que dice el maestro, dice que este libro está a caballo entre la adoración y el humor, y es absolutamente cierto. Yo diría también que la caricatura es la expresión cómica del ser humano, porque todo ser humano tenemos una parte cómica que bien viene reflejada a veces en la caricatura. Lo que pasa es que la caricatura también ha de tener, por supuesto, no solamente el dibujo simplemente, sino que como una expresión artística debe poseer alma, y eso es lo que tienen las caricaturas de Paco Delgado. Digo que tiene una hermosa introducción, la del maestro Esplá, que repito, no me ha dado tiempo de leerla completa, pero me quedo con algunas de las frases que ha escrito. Por ejemplo, una de ellas que me ha llamado mucho la atención cuando dice: la caricatura acerca el héroe al pueblo sin sustraerle mérito, antes bien, todo lo contrario, le da más consistencia orgánica al mito. Esta es la contribución de trabajos como el de Paco Delgado, humanizar lo celestial sin detrimento del milagro. Sí que me gustaría también hacer una referencia al maestro Esplá, no en su aspecto como profesional de la tauromaquia, como torero, porque absolutamente lo conocemos todos, pero sí como persona. Yo llevo, pues creo que este año cumplo 44 años dentro del periodismo taurino, y dentro de esas 4 décadas y pico, pues habré hecho unas cuantas entrevistas, habré hecho unos cuantos reportajes, habré escrito unos cuantos artículos y unas cuantas crónicas. Al maestro Esplá también le he hecho alguna entrevista tanto en radio como en prensa, y con él me ha pasado algo que no me ha pasado nunca con ningún profesional de la tauromaquia, y es que cada vez que lo he entrevistado, una vez entrevistado y una vez escrita la entrevista en prensa o en radio, hecha en radio, siempre he tenido la impresión, siempre me ha dado la sensación, y hablando en términos taurinos, que se me ha escapado vivo, que no le he sacado el suficiente jugo a un personaje como Luis Francisco Esplá por su capacidad intelectual, por su capacidad cultural, y porque desde luego se escapa perfectamente, se escapa de todas a cualquier estereotipo de torero actual o incluso menos actual. Siempre he tenido esa sensación. Cuando le he hecho una entrevista, no suelo leer ni mucho menos las entrevistas, nunca me gusta lo que hago, esa es la verdad, soy muy exigente conmigo mismo, pero siempre que le he hecho una entrevista a Esplá me ha sucedido eso que no me ha sucedido nunca con nadie. Me da la impresión, me da siempre la sensación de que efectivamente no le he sacado nunca el jugo que el maestro Esplá verdaderamente tiene, el juego que da el maestro Esplá a la hora de hacerle una entrevista. Por lo tanto, tendré que hacerte alguna más para ver si definitivamente puedo sacarte todo el partido posible, maestro. El libro tiene, hemos dicho que abre un paréntesis y lo cierra pues el epílogo que es obra del periodista y escritor valenciano Ramón Palomar. Yo no conocía a Ramón personalmente,
sí que lo conocía, por supuesto, no por referencia, sino por leerlo todos los días en su columna de Las Provincias. Y me parece un periodista, además de un gran escritor, sí que me parece un periodista con un fino sentido del humor, que sus mensajes subliminales pues llegan perfectamente a todo el mundo, que es capaz de decirle cualquier cosa dura o más madura a cualquiera de los que se refieren sus escritos, pero siempre de una forma muy sutil, siempre de una forma muy elegante y siempre de una forma muy distinguida. Como digo, hay un epílogo a cargo de Ramón Palomar, y de lo poco que me ha dado tiempo a leer de ese epílogo, también quiero resaltar algo de lo que ha escrito sobre este libro Caricatoros. Hay una frase que dice: su mano, la de Paco Delgado, pero sobre todo su mente, desmenuzan al detalle el personaje, y por eso, en vez de la carcajada grosera, nos atrapa la clásica y reconfortante sonrisa maligna como de colegial díscolo. Creo que es una definición, entre otras muchas, igual que en el hermoso prólogo del maestro Esplá, una de las hermosas frases que cierra el paréntesis de este libro. Bueno, y en el medio de este paréntesis, la obra Caricatoros, que como su nombre indica, pues es una recopilación de diversas caricaturas que nacen a principios de los años 80 y que no solamente son pues simplemente unos dibujos, obras del autor, de Paco Delgado, sino que de alguna forma también reflejan lo que es una parte de la historia de la tauromaquia. De Paco podría decir muchas cosas. Paco es cómplice pues de muchas cosas en nuestra vida. Tenemos muchas cosas en común, somos cómplices de muchas cosas. He tenido la suerte de trabajar con él en la redacción del extinto, desaparecido, pero inolvidable Diario 16, y en la edición de la Comunidad Valenciana tuvimos el honor durante varios años de ser protagonistas de la contraportada de Diario 16, edición Comunidad Valenciana. Una contraportada que se titulaba Uno por Uno, y cuyo texto, que redactaba yo, estaba dedicado a semblanzas biográficas de personajes valencianos o de la vida valenciana, políticos, gente de la sociedad valenciana, artistas, gente de la farándula. Por supuesto también tocamos la tauromaquia. El maestro Esplá fue precisamente uno de los protagonistas de esa sección, y esa sección no estaba ilustrada precisamente con una fotografía del personaje en cuestión, sino estaba ilustrada con una caricatura de Paco Delgado. Con Paco, como digo, me une a él muchísimas cosas. Yo siempre digo que Paco para mí es como un hermano pequeño al que hay que muchas veces estirar de las riendas para frenarlo, porque es verdaderamente incontenible a la hora de presentar proyectos, a la hora de trabajar. Su capacidad de trabajo verdaderamente nos arrastra a todos los demás y nos lleva muchas veces por la calle de la amargura, pero verdaderamente sí que es un honor y un orgullo trabajar con él. Digo que este libro no solamente son un fiel reflejo de unos dibujos de la mayor parte de los toreros a partir de los años 80 y excepcionalmente de toreros más antiguos, sino que es también parte de la historia de la tauromaquia. Y como yo simplemente tengo que hacer, mi misión era hacer simplemente de aguacilillo, de despejar plaza, pues creo que es el momento de dejarle ya la palabra a los tres protagonistas, al prologuista, al epiloguista y al autor del libro. Muchas gracias. Tiene la palabra el maestro Esplá. Buenas tardes. Quien debería hablar, evidentemente, es siempre Paco. El arte en manos del espectador solo sirve para especular. Las claves las tiene siempre el artista. Y remitiéndome un poco a lo que anticipo en ese prólogo, es la capacidad que ha tenido para congeniar admiración e ironía. Es muy delicado el tema. Nosotros, y eso pueden hacer ustedes la prueba,
hágase una fotografía, ahora que todos tenemos ordenadores. Pártenla por la mitad la cara, el eje, y junten las dos partes, se le da la vuelta y se juntan las dos partes de una misma cara y la otra. Se darán cuenta que son dos individuos completamente distintos. En uno hay un individuo totalmente optimista y en la otra mitad, juntando exactamente las dos mitades, tenemos un pesimista. Quiere decir esto que cuando nos miramos al espejo nos reconocemos como queremos vernos, pero no como la gente realmente nos ve. La caricatura desvela esa falsa mirada que tenemos los individuos con respecto a nosotros mismos, y por eso es importante. Y es importante también en el caso de haberla llevado al toreo, porque desdramatiza, y no hay nada mejor en el toreo que fuera de lo que ocurra, de este círculo mágico, desdramatizarlo. A punto incluso que es un libro apto para veganos. Lo pueden consumir sin problemas, no les va a herir ni les va a molestar. Y al final creo que apunto que es importante, que acaba de entrar en el universo de los grandes caricaturistas. Para mí hubo dos grandes monstruos, ha habido dos grandes monstruos. Uno era Opiso, catalán, soberbio, rebelde, que no solo hizo caricaturas, sino que fue un gran pintor costumbrista, pero que en la caricatura rayó unos niveles excepcionales. Y Caíto, un hombre multidisciplinar que fue desde director de Dígame hasta director de producciones cinematográficas. Lo abarcó absolutamente todo. Y el trazo de Caíto creo que no puede ser más resuelto ni más escueto para captar la personalidad, esa personalidad que a veces ni nosotros mismos somos capaces de recoger en un espejo. Creo que ese ha sido el gran ejercicio de Paco, con pocas líneas, recoger el espíritu, recoger al torero que todos nosotros reconocemos, aunque él muchas veces no sea capaz de verse en ese retrato. Enhorabuena, Paco, y ahora únicamente explícanos las claves. Si has podido congeniar esa dicotomía que como ejemplo yo ponía, que estaba en un tremendo problema, como aquella chica que tenía un novio torero y un marido muy surfista, y los domingos se llegaba hasta la catedral de Sevilla y no sabía qué pedirle a la Virgen, si viento o calma. Sí. Ahí ha quedado la dicotomía de Paco bien resuelta, porque te han movido con un aire distinto al resto de los caricaturistas. Has tratado con respeto la profesión, la has hecho descender, la has hecho más humana en ese sentido, y agradecerte que incluso los niños, a través de cosas como esta, se puedan acercar y comunicar con el toreo. Gracias. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, y os confieso que me siento terriblemente confuso, porque justo lo que ha dicho el maestro Escola es lo que os iba a decir yo, lo del ordenador, lo de juntar las caras. Entonces ahora voy a tener que improvisar, y en fin, espero que mi experiencia radiofónica me ayude. Lo iba a decir todo lo que te has contado. ¿De verdad, maestro? Cabrón, ¿verdad? De verdad, eres muy cabrón porque escribes muy bien. He venido aquí admirándote una barbaridad y empiezo a odiarte, porque yo sí que me he leído el prólogo y digo, este cabrón que bien escribe, de verdad. Para mí es un honor estar en esta mesa con mi amigo Paco Delgado, que es un tipo sumamente infatigable y con múltiples sensibilidades, que luego hablaré de ellas, pero también es un grandísimo honor estar con el maestro Esplá, porque él tiene en parte la culpa de mi despertar hacia el planetario taurino, y me explico. Corría el año 62, vivíamos en Luis Soria, hacía unos cuantos años que habíamos vuelto de Tánger para instalarnos en Valencia. Era la hora de la merienda, más o menos, que a los 16 años que tenía yo, eso es imperdonable, y sale la corrida de la beneficencia. Luis Miguel, José Luis Palomar, que no es familia mía, y Esplá. Y me quedé pasmado. Me comí el bocata, naturalmente muy gustoso, pero ese fue el primer flash que tuve con los toros. Mi padre, que era un severo catedrático, algo percibió que al cabo de unas semanas me regaló un libro en francés de alguien que tú debes de conocer, de Jean Co, de Las orejas y el rabo, les oreilles et la queue. Jean Co además fue un secretario de Sartre, o sea que estamos hablando del top en Francia. Y leí eso. Y luego poco a poco
yo casi todo he llegado gracias a la literatura. Leía a Díaz Cañabate del Caña, seguí leyendo a mucha gente, a Carlos Bueno, a Paco Delgado, y fui despertando mi sensibilidad. Entonces me interesa muchísimo la idea que el maestro Esplá ha dicho de es apto para veganos y tenemos que acercar el mundo taurino a todo el mundo, porque como sabéis corren tiempos terribles con una especie de dictadura de lo políticamente correcto. Y la dictadura de lo políticamente correcto, entre otros frentes y entre otros enemigos, ha encontrado el de los toros. Ignoro bien el motivo, pero bueno, es gente que necesita siempre ir a la contra de algo. Entonces hay detalles muy curiosos. Ahora mismo, llevamos un par de años, todo el mundo reivindica a un gran periodista español que se llamaba Chávez Nogales, grandísimo periodista, que optaba por la tercera vía en la guerra civil. Hace un par de meses entrevisté a un conocidísimo periodista afincado en Madrid, muy conocido, que en su ensayo citaba a Chávez Nogales, y le digo en la entrevista, hombre, qué bien, nombras a Chávez Nogales de La Sangre y Fuego. Ah, sí, sí, Chávez Nogales, tal, Chávez Nogales. Digo, como sabrás, es el autor de una grandísima biografía de Belmonte, Juan Belmonte, Matador de Toros. No, no lo sabía. ¿Qué me estás contando? Hombre, a ver, todo lo que apareció de Chávez Nogales son recopilaciones de artículos y relatos. El gran libro de Chávez Nogales, Juan Belmonte, Matador de Toros. Sin embargo, ese detalle se oculta, es decir, están reivindicando la figura de un periodista o un escritor, pero ocultan que su gran libro es la biografía de Belmonte. Por todas estas razones, yo que me despisté de aquí, de los alberos, estoy volviendo a ellos, gracias entre otros a Paco Delgado, y entre otros porque en julio hay merienda, con lo cual cierro el círculo y vuelvo a la tradicional merienda que tanto nos gratifica. Ahora mismo, acudir a los toros, admirar los toros, los matadores de toros, es lo único que nos diferencia del resto de los países del mundo, y esta idea la recoge muy bien Gilabert en su magnífico ensayo A la luz del toreo. Es verdad, en un mundo globalizado, vayamos a la ciudad que vayamos, Zara, McDonald's, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo único que nos diferencia? La magia del coso, la magia de este círculo, el arte efímero que emana aquí con los matadores y con sus pases. Entonces, solo por eso convendría preservarlo si no estuviésemos tan invadidos por las olas de papanatismo. Hoy en día acudir a los toros es el último acto de rebeldía que alguien se puede permitir, y en ese sentido es realmente un acto punk. Los Sex Pistols irían a los toros, los Ramones irían a los toros, Iggy Pop iría a los toros, como antes fueron Orson Welles, Hemingway, etcétera, etcétera, etcétera. Caricatoros es necesario, es fundamental, está muy bien editado, y es una manera de acercarnos a un ambiente donde no todo es sangre y no todo es fuego. Es decir, que gracias a libros así no solo observamos el talento y el arte de su autor, Paco Delgado, sino que seguimos promocionando una fiesta que recibe jornadas por todas partes. Paco Delgado, efectivamente, como decía el maestro Esplá, es un tipo muy sutil que sabe quedarse en la franja justo para no ofender, pero para sacarle jugo. Les ruego a ustedes, si quieren, que miren en el libro la caricatura del mismo Esplá que tenemos aquí, que es como muy espiritual, la de Rafael de Paula, me ha llamado también la atención porque muestra fiereza gitanuza, o la de Antoñete, que sale con el pitillo y está entre somnoliento y reconcentrado, es decir, ¿qué hará hoy? ¿Montará el lío o no lo montará? Así que, bueno, pues enhorabuena a la Diputación por apoyar estas iniciativas, gracias a ustedes por venir y sobre todo gracias a Paco Delgado por mostrarse siempre incansable en defensa de una fiesta que, insisto, nos convierte en únicos en este planeta cada vez más aburrido, más soso y más amuernado. Y a mí no me vuelvas a invitar con Esplá que hagan un prólogo porque yo quedo mal y supone que se dedica a escribir soy yo, ¿eh? No me vuelvas a invitar con Esplá nunca. No quiero rivalizar con él en la escritura. Bueno, enhorabuena, Vicente, al maestro Esplá y a Paco Delgado. Y gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta segunda jornada del Día de la Afición y en esta presentación de este libro. Un libro del que tengo que decir que el ideólogo es Toni Gázquez, que no puede acompañarnos, no puede estar con nosotros porque tiene ese problema de garganta, está en un centro hospitalario, pero fue él el que me convenció para que recopilase estas caricaturas, estos dibujos, e hiciésemos la exposición y se hiciese también el libro.
Es la caricatura, como rezan las frases que abren el libro, de dos autores completamente distintos, tanto en estilo como en forma de vida, como eran Azorín, que era austero, seco, conciso, aunque era de Alicante, se puede considerar que era manchego, porque vivió en Albacete. Y Baudelaire, que fíjate, Baudelaire, poeta francés, estaba incluido, o lo incluyó Verlaine en la lista de poetas malditos y pasó así a la posteridad. Son dos estilos completamente distintos, pero los dos coincidían en decir que la vida es una caricatura. Y es así, la vida es una caricatura. Cuando venimos al mundo nos dan un folio en blanco y tenemos que ir rellenándolo como mejor sabemos y como mejor podemos, y luego, bueno, pues mostrarlo y a ver qué es lo que hemos hecho en este espacio de tiempo que estamos por aquí, en este mundo cruel. Pues yo lo que he hecho es, desde que bien pequeño, como decía el maestro Esplá, yo llegué a los toros porque estaba admirado de los dibujitos que veía en los periódicos. Yo veía las caricaturas de Caíto, veía las caricaturas que hacían en el Ya Dátile y Galindo, veía los dibujos que hacía Fernando Vadillo en el Marca y me quedaba paralizado, digo, pero esto ¿cómo puede ser posible? Había en Albacete un señor que se llamaba Alberto Mateos, que era caricaturista, pero que después de la guerra estuvo represaliado y él se exilió, pero él decía que él se iba a exiliar, pero no se iba a ir fuera de España, él se iba a exiliar en su casa y estuvo un montón de años exiliado en su casa en Albacete, hasta que, bueno, ya fue rehabilitado, volvió a colaborar en una revista que hacía en Albacete, se llama Jornada, y vi unas caricaturas que le hizo a Pedrés y a Chicuelo II que me dejaron completamente impactado. Entonces yo veía, en mi casa estábamos suscritos al diario Ya, y los martes venía una relación tremenda de festejos que se habían celebrado los domingos. Y yo hacía mi propio periódico, y como no podía poner fotos, tenía que hacer también los dibujitos para ilustrar las noticias que ponía, los resúmenes. Yo era el que hacía los dibujitos y hacía las caricaturas, y poco a poco pues fui copiando los rasgos de Alberto Mateos, lo que hacía Galindo, lo que hacía Dátile, y ahora luego un poco más mayor también lo que hacía Fernando Viñes, que fue también otro gran caricaturista, hasta que tuve ocasión de poder yo ya empezar a publicar. Fue la primera revista en la que publiqué, fue En Claridades, que dirigía Pepín Mariñas, no sé si te acuerdas, en Madrid, el pobre Pepín Mariñas, que dirigió también un programa de toros en televisión española, y a partir de ahí, bueno, pues ya empecé también a publicar en Diario 16, en ABC, pero sobre todo en Avance Taurino, que es donde he tenido oportunidad pues de expandirme y de ir, pues eso, mostrando lo que yo pienso, que cómo es un torero, cómo es en la vida, cómo es en el ruedo, y cómo lo siento, cómo me llega a mí ese torero. Creo que, bueno, en algunos pues habré acertado, en otros habré fallado porque no he sabido dar con el espíritu del torero, con su rasgo más fundamental, pero lo fundamental de todo esto es que yo me he divertido muchísimo haciendo todos estos dibujitos, haciendo todos estos, pintando monas, haciendo todo esto. Me lo he pasado muy bien y espero seguir pasándolo muy bien. Espero seguir haciendo esto, que es lo que más me gusta. Y como también me dijo un profesor, que también me animó mucho a hacer esto, que en la vida hay que dedicarse a lo que te guste, que es un error hacer algo por dinero, porque al final vas a estar amargado toda la vida. Dedícate a lo que te guste, porque no vas a trabajar en la vida. Y señoras y señores, en eso estamos, en haciendo lo que me gusta y en procurar no dar ni golpe. Así que nada, muchas gracias y que disfruten de estos caricatoros.